Bienvenidos a este canal, donde compartiremos con ustedes las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Si usted ha llegado a este canal es porque Dios lo ha enviado para que usted pueda ser partícipe del conocimiento de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Para mayor información, será mejor y más cómodo para ustedes suscribirse para seguir en el conocimiento de estas enseñanzas. A continuación, continuamos con esta palabra maravillosa donde estamos explicando los fundamentos de las Sagradas Escrituras. En esta hora estamos explicando el conocimiento del Dios verdadero. Vamos a hablar sobre la esencia de Dios. Esencia significa lo mismo que acontecer, suceder, presentarse. Es lo que el ser es, los atributos, las características, las virtudes que hacen ser. Dios es uno esencialmente. Y a Dios no se le aplica el término de existencia porque Dios es. La existencia de Dios abraza la plenitud infinita del ser. Es Él mismo. Dios dijo, yo soy. La esencia de Dios incluye, en consecuencia, toda distinción respecto a la existencia. Su esencia no es divisible, es única. Si separamos a Dios, no lo podemos ver como único y verdadero. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, y ratificó, así como nosotros somos uno, en Juan 10:30, 17:22, Dios estuvo en Jesús y Jesús está en nosotros con su Espíritu. Es la esencia de la unidad. Pensar igual, actuar igual, planear igual, determinar unidos su voluntad, como estaban sus discípulos esperando en el aposento alto, como Jesús se lo indicó. Y luego el apóstol pudo decir, Jesús es la sustancia del Dios invisible. Hebreo 1:3. Dios está en medio de nosotros en toda su esencia divina, término que define el ser de una cosa, en cuanto es Él el soporte de acciones de esta esencia. Se denomina sustancia. Cuando se utiliza el término de sustancia, es Jesús. Es para denotar lo que refleja Jesús de Dios. La sustancia es la sustancia por la ejecución de su voluntad ya realizada, terminada, hecha, acabada en su totalidad en Jesús. Se puede decir que la obediencia absoluta a la voluntad esencial de Dios es su sustancia. F es creador. Dios es el creador de todo lo que existe. El mundo visible e invisible es obra de Dios. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza manifiesta la gloria de Dios. En la carta a los romanos se declara porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:18-21. Desde el principio de las Escrituras, Dios se ha manifestado como el ser creador. Le dice a Jacob, a Israel, que es su creador y formador. Isaías 43:1. El ser humano no puede atribuirse la creación, ni mucho menos un ser inerte, inactivo, como una chispa. No tiene la propiedad creativa en sí, porque ni sus elementos tienen vida en sí. Las células se reproducen en otras células, nunca dan otra cosa, ni la evolución ha dado otra cosa. El perro sigue siendo perro, el gato sigue siendo gato, no sale otra especie, el burro sigue siendo burro y el asno no se reproduce. El Supremo Eterno Todopoderoso Dios nos creó con toda su esencia, sus virtudes y atributos. Cuando nos salimos de su voluntad, perecemos. Cuando estamos siguiéndola, vivimos. Los componentes de la tierra alimentan a las plantas, las cuales alimentan a los animales y estos alimentan a los humanos. Todas las vitaminas que extraen las plantas de la tierra son utilizadas en el organismo humano cuando los consumimos para sobrevivir, al igual que las proteínas animales. Cuando estas faltan, se debilita el ser humano y puede acarrear la muerte. Dios creó todo lo que existe según Génesis capítulo 1 y 2, donde nos dice todo lo que creó Dios en 7 días, refiriéndose a tiempo en lo siguiente. Primero, Dios creó los cielos. Segundo, Dios creó la tierra. Tercero, Dios creó todos los recursos naturales, renovables y no renovables.
Cuarto, Dios creó los astros y las estrellas, constelaciones, el día y la noche. Quinto, Dios creó el reino animal, ganadero, vegetal, avícola, los peces y las diferentes especies. Sexto, Dios creó al hombre. Séptimo, Dios descansó de su obra. Hey, verás, Dios es verdadero, es veraz. Cuando nos acercamos a Dios, nos podemos acercar con toda confianza, porque Dios es verdadero y no miente. Como el hombre, él siempre dice la verdad. Las escrituras nos indican que Dios es veraz. Sus siervos indicaron que quien los envió es veraz. Juan nos dice que todo el que acepte el testimonio de Jesús confirmará que Dios es veraz. Juan 3:33. H. Juicios. Entendemos por juicio el que Dios hará a la humanidad y a la creación toda por causa de haber desobedecido sus leyes, mandamientos y su palabra, por haber negado y no creído al anuncio de su Hijo Jesucristo. Las Escrituras dicen que Dios le dio autoridad a Jesús de hacer juicio, pero según la voluntad de Dios y con justo juicio, y que el Espíritu Santo convencerá de juicio por cuanto no creen en Jesús. Juan 5:22, 27, 30, 16, 8. Los juicios están explicados en este libro en el capítulo 11. Reino de los cielos. Dios es inspirador de un reino el cual no conocemos, pero que nos anuncia en su palabra. Jesucristo lo anunció, el reino de su Hijo Jesucristo, el reino que Él promete a todos los que creen, el reino que para entrar tiene que conocerle y entenderle que Él es Dios. Jesús en sus parábolas escribe que es un tesoro y que cuando le encontramos dejamos todo para alcanzar este reino que solo entran los que creen en el Hijo Jesucristo. Mateo 13:44. Este tema será explicado específicamente en el capítulo 12. Nombres. Nombres hebreos. 1.1. Elohim significa supremo. Eso lo encontramos en Génesis 1:26, 11:7. 1.2. Elión significa el Altísimo. Génesis 14, 18, 20. 1.3. El Shaddai se traduce el Todopoderoso. Ubicamos esta cita en Génesis 17:1 y en Joel 1:3. 1.4. Jehová, yo soy el que soy, autoexistente. Éxodo 3:14. Juan 5:26. Adonai se traduce como Señor, indica total, absoluto señorío. Éxodo 23:17. Otras formas del nombre de Jehová, Yahvé, Yahvé o Yahvé. Génesis 15:7, Éxodo 3:14, 6:2. Calificativos de acuerdo a sus operaciones. Jehová Jireh o Jireh. Jehová se proveerá. Génesis 22:14. 2.2. Jehová Rafa. Jehová tu sanador. Yo soy tu sanador. Éxodo 15:26. Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Éxodo 17:15. 3.4. Jehová Sesboa o Sesboa. Jehová de los ejércitos celestiales. Segunda de Samuel 6:18. Jehová Shalom. Jehová es paz. Jueces 6:24. Jehová Rad. Jehová es mi pastor. Salmo 23:1. 3.7. Jehová Siskenu. Jehová justicia nuestra. Jeremías 23:6. Jehová Chama. Jehová está allí. Ezequiel 48:35. Pueden buscar una mejor traducción de todos estos nombres y explicarlo de una manera más detallada en sus congregaciones o en los lugares donde quieran impartir este conocimiento de la palabra de Dios. Nombres en griegos. Theos, Elión, se traduce como Dios, traduce todas las combinaciones de Elohim. Theos, Pantacroctor, significa Dios Todopoderoso y traduce el Shaddai, 2 Corintios 6:18. Kyrios significa Señor y traduce los nombres de Adonai y Jehová. K. Conociendo a Dios. Primero, ¿cómo se comprende a Dios? Dios ha querido que lo entendamos, aprendamos a través de la humanidad de su Hijo Jesucristo y a través de la gloria de su Hijo obtenida según la Biblia por la obediencia a la palabra de Dios. Él es su esencia, es la imagen misma de su sustancia, así dicen las Escrituras, y solo podemos tener este conocimiento a través de las doctrinas fundamentales de las Escrituras, contenidas en la Biblia o Escrituras. En este sentido, Dios se acercó a su humanidad a través de su Hijo, su Espíritu Santo. Es quien da a conocer a su Hijo y por la predicación de su palabra y luego por la relación personal entre su palabra, su espíritu y la confianza en sus promesas y en su palabra. Segundo, ¿cómo
Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, en las Escrituras, a través de sus siervos los profetas, a través de todo lo creado, pero el hombre no conoció a Dios a través de su creación ni le dio gloria, y por la predicación de su palabra. En este sentido, Dios nos habla a través de su Hijo por su Espíritu Santo en las Escrituras, por medio de sus profetas y sus testigos fieles que predican su palabra o hablan de su palabra. Creencias erróneas. También vamos a hablar sobre las creencias erróneas. Hay diversos puntos de vista de ideología y creencias no sostenidas como verdaderas, ya que son tergiversadas, distorsionadas. Se describen algunas de estas de esta forma. Primero, agnosticismo, de un vocablo griego que significa desconocido o imposible de conocer. El agnosticismo niega a la inteligencia humana y a la capacidad para conocer a Dios. La mente finita no puede comprender lo infinito, declara el agnóstico, pero no alcanza a comprender que existe una diferencia entre conocer a Dios en sentido absoluto y conocer algunas cosas relativas a Dios. No podemos conocer a Dios en forma absoluta, pero sí limitada, es decir, podemos saber algo de Él. También ellos ignoran la revelación que Dios dio en su palabra de Él y la de su Espíritu. Segundo, politeísmo. Este vocablo significa adoración de muchos dioses. Se basa en la idea de que el universo es gobernado no por una fuerza, sino por varias, de manera que hay un dios de agua, dios del fuego, dios de las montañas, dios de la guerra, y así sucesivamente. Esta creencia fue la consecuencia natural del paganismo, que hizo muchos dioses de objetos y fuerzas naturales, sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1:25. 3. Panteísmo, palabra formado de dos vocablos griegos que significa todo es Dios. El panteísmo es un sistema filosófico o religioso de los que creen que la totalidad del universo es el único Dios. Los árboles, las piedras, la tierra, el agua, pájaros, reptiles, animales, el hombre, todos son, según el panteísmo, parte de Dios. Dios vive, se expresa en sí mismo por medio de estas sustancias y fuerzas, de la misma manera que el alma se expresa por medio del cuerpo. El panteísmo confunde a Dios con la naturaleza. En primer lugar, entre algunos poetas que dicen que la naturaleza es divina. En segundo lugar, subraya la mayor parte de la religión de la India y constituye su justificación para la adoración de ídolos. ¿No es acaso el árbol del que está hecha la imagen parte de Dios? Nos dice. En tercer lugar, la ciencia cristiana es una forma de panteísmo. Pues una de sus creencias o doctrinas fundamentales es la siguiente: Dios es todo y todo es Dios. Técnicamente es panteísmo idealista, porque enseña que todo es idea y por lo tanto la materia es irreal. Todas las ideologías son panteístas. Cuarto, el materialismo. Niega que existe distinción alguna entre la mente y la materia. Afirma que toda la manifestación de la vida y de la mente, todas las fuerzas son simplemente propiedad de la materia. Así como el hígado segrega la bilis, así también el cerebro segrega pensamiento. Y el hombre es una máquina. Son algunos de los dichos favoritos de los materialistas. El hombre es simplemente un animal, declara, con el objeto de destruir la idea de la naturaleza superior del hombre y su destino divino. Explicamos, el materialismo es una doctrina de error. Observamos lo siguiente. Nuestra propia conciencia nos dice que somos algo más que materia y que somos distintos de un árbol o piedra. 1 gramo de sentido común vale más que 1 tonelada de filosofía. B. La experiencia y la observación nos demuestra que la vida puede proceder solamente de una vida existente y por lo tanto la vida de este mundo procedió de una causa viva. La evidencia de que existe inteligencia y diseño en el universo contradice la idea del materialismo ciego. Admitiendo aún la idea de que el hombre es una máquina, sabemos que una máquina no se fabrica a sí mismo. La máquina no produjo al inventor, sino que éste creó a aquella, a la máquina. 5. El deísmo. Admite que hay un Dios personal que creó el universo, pero insiste que después de crearlo lo dejó para que se gobernara por leyes naturales. En otras palabras, le dio cuerda al mundo como si fuera un reloj y luego le dejó que marchara sin intervención de su parte. Este sistema se denomina a veces racionalismo,
porque hace de la razón la guía suprema de la religión. También se describe como religión natural. 6. El modismo. Sostiene que Dios se manifiesta de una u otra manera en los aspectos del tiempo. Se ha presentado como Dios del universo en la antigüedad, Padre de todos, luego como Hijo, que funda el cristianismo, y de allí hasta ahora como Espíritu. Dios no se ha manifestado de diferentes modos como indica el modismo. Jesús, su esencia, su sustancia, su Hijo, manifestó la gloria de Dios. Su Espíritu Santo nos muestra y nos lleva a Jesús y nos lleva a glorificar a Jesús. 7. Comunismo. Es una nueva forma de las religiones buscar la unión, donde sostienen que todos creemos en un mismo Dios de diversas maneras y que deben reunirse todos sin distinción. En sus reuniones congregan a todas las diversas creencias, ideologías y religiones. En los lugares ecuménicos, las reuniones pueden ser hasta dirigidas por gobernadores de ciudades y presidentes. Todos convergen en mantener una unidad de diversas religiones. Se puede hablar de cual tema que compete a la humanidad, donde abarca a Dios en todo. Nuestra oración es para que usted pueda comprender las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y así sirva para edificar no solamente su vida, sino la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.